Buen día. Hoy vamos a ver el realismo en la literatura. Nosotros sabemos que la primera cosmovisión del año va a ser la cosmovisión realista, por lo cual vamos a ver bastante acerca de este tema en el primer trimestre. Bien, cuando hablamos de realismo hay que tener en cuenta que el término realismo tiene dos significados posibles dentro de lo que es el ámbito literario. Una posibilidad es que estemos hablando del realismo como un movimiento o corriente literaria, ¿sí? Ustedes recuerdan que a principio del año pasado, cuando hablamos de la introducción a la literatura, hablamos de las corrientes literarias y hablamos de los movimientos como por ejemplo el clasicismo, el medievalismo, el renacimiento, el barroco, el romanticismo y el realismo, ¿sí? Bien, en este caso, estaríamos hablando de un movimiento que se restringe a un periodo delimitado de la historia, ¿sí? Ese movimiento que surge en la segunda mitad del siglo XIX en Francia y se opone a la subjetividad del romanticismo. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que estemos hablando del realismo como un género literario o como un subgénero literario, podríamos decir, dentro de lo que es el género narrativo. Es decir, dentro del género narrativo podemos tener, por ejemplo, relatos de ciencia ficción, policiales, de terror, fantástico, maravilloso, etc. Y uno de ellos es el relato realista, ¿sí? Básicamente, ¿qué sería un relato realista? Es un relato verosímil, es decir, un relato cuyos hechos son creíbles y que justamente lo que se narra podría llegar a ser considerado algo real, ¿sí? Algo que podría haber pasado en la vida real. Cuidado, eso no quiere decir que haya sucedido, sino que podría suceder, ¿sí? Establezcamos una diferencia ahí. Bien, cuando hablamos de realismo como movimiento literario, cabe destacar, bueno, esta cuestión que mencionamos, que surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Siempre que hablamos de realismo como movimiento literario, estamos hablando del realismo del siglo XIX, ¿sí? Se opone al romanticismo. Nosotros habíamos hablado un poco del romanticismo durante el año pasado, ¿sí? Ese movimiento que buscaba la lucha por los ideales, ¿sí? Que le importaba mucho la subjetividad, el romper con las reglas. Los Miserables era la novela que habíamos leído sobre el romanticismo el año pasado, ¿sí? Bueno, justamente el realismo como movimiento se va a oponer a eso. ¿Por qué? Porque el romanticismo lo que hacía era mostrarte la realidad según yo la veo, cómo percibo yo la realidad y no cómo es realmente, ¿sí? Justamente a este movimiento, al realismo, le va a importar cómo es la realidad. No importa cómo la perciba yo, no importa mi subjetividad, sino que busco retratarlo lo más fielmente posible. ¿Sí? Bien. Bueno, en este caso tenemos una pequeña definición o descripción que refleja qué es lo que busca el realismo. Este fragmento fue publicado en 1856 por la revista cuyo título era justamente Realismo, ¿sí? Y dice así: el realismo pretende la reproducción exacta, completa, sincera, del ambiente social y de la época en que vivimos. Esta reproducción debe ser lo más sencilla posible para que todos la comprendan, ¿sí? Fíjense cómo se ven reflejados acá algunos elementos, algunas características, como esta cuestión de la sencillez del lenguaje, ¿sí? Ahora vamos a profundizar un poquito más en las características, los rasgos que tiene el relato. Bien, por ejemplo, en este caso vamos a tener, en cuanto al estilo, ¿sí? Una abundancia de descripciones, lo cual va a hacer que en general los textos sean bastante extensos, ¿sí? Eh, el realismo del siglo XIX suele ser algo un poquito pesado de leer, más que nada por justamente el largo de las novelas. También va a tener una actitud objetiva e impersonal, ¿sí? Esta cuestión de no dar un juicio propio del narrador acerca de lo que se está relatando, sino que de hecho lo que suele aparecer es que haya un narrador omnisciente en tercera persona, de modo tal que intente no darse ninguna opinión al respecto de lo que se cuenta, ¿sí?
En cuanto al lenguaje que se utiliza, suele estar adaptado a los personajes, por lo cual cada personaje, según la clase social y el nivel educativo que tenga, va a hablar de determinada manera, si se va a utilizar un registro más elevado o más bajo, según de dónde provenga este personaje, ¿sí? En algunos casos incluso puede llegar a ser algo bastante vulgar, repleto de insultos y demás. Bien, en cuanto al género predilecto para el realismo, va a ser la novela. ¿A qué se debe esto? Un cuento, por ejemplo, tiene una extensión delimitada. Si yo no voy a hacer un cuento de unas 100 páginas, ¿sí? Cuando yo hablo de una obra extensa, tengo que hablar inevitablemente de una novela. Y si voy a tener muchísimas descripciones y voy a intentar reflejar la realidad de la sociedad tal cual es, bueno, voy a tener que ampliarme mucho en cuanto a la extensión. Por lo cual la novela era el género ideal para ellos, ¿sí? No tengo un inconveniente en que una novela tenga unas 200, 300, 400, 500 o 1200 páginas, ¿sí? No hay un límite para la extensión de las novelas. Y eso justamente fue lo que aprovecharon los autores del realismo del siglo XIX. Bien, en cuanto al marco, el marco, recordemos, es el espacio y tiempo donde ocurren los hechos. Tenemos que decir que es bien concreto, bien determinado, ¿sí? En general van a darse los años, las fechas y los nombres de las ciudades donde ocurran. Bien, en cuanto a los personajes, vamos a tener personajes individualizados. ¿Qué quiere decir esto? Se va a tomar probablemente el arquetipo de un miembro de la sociedad y se va a ver reflejado en un personaje en concreto. Ahí vamos a tener, por ejemplo, el arquetipo del niño pobre que vive en la calle, ¿sí? Para retratar la vida en los sectores marginales, que es una de las grandes temáticas. Otro arquetipo de personaje que podemos llegar a encontrar es el de los burgueses, ¿sí? Esa persona que está solamente interesada por las apariencias y o por las ganancias, el rédito económico que pueda obtener, sin preocuparse por aquello que lo rodea. Todas estas cosas las vamos a encontrar, ¿sí? Reflejadas en personajes concretos, no solamente en miembros de la sociedad en general, sino en alguien que retrate todos esos elementos. A eso nos referimos cuando hablamos de personajes individualizados, ¿sí? Bien, en cuanto a las temáticas, vamos a encontrar dos grandes temáticas que mencionamos recién. La vida burguesa, ¿sí? Cómo era la vida en los sectores más elevados de la sociedad, y el retrato de los sectores marginales, ¿sí? Cómo era la vida en el caso opuesto, ¿sí? En las clases bajas, pobres e incluso indigentes. Lo que va a suceder es que son dos temáticas y, a ver, pronto iba a llegar un agotamiento de esas temáticas. ¿Por qué? Porque, está bien, ¿cuántas novelas puedo llegar a hacer acerca de la vida burguesa? Una, dos, cinco, 10. Va a llegar un punto en el que va a terminar cansando, ¿sí? Ya no va a centrarse tanto en eso porque a la gente no le va a interesar, ya leyó muchísimo acerca de lo mismo. Entonces, de a poco, el foco va a estar no tan puesto en la sociedad en sí, sino puesto más en el interior de la mente de los personajes. Y así es como de la novela realista se va a ir pasando más a una novela psicológica, ¿sí? Donde me voy a preocupar más por qué es lo que está atravesando ese personaje en su interior, cuáles son sus conflictos propios, ¿sí? En cuanto a los objetivos de la novela realista, de este realismo del siglo XIX, bueno, lo que va a buscar evidentemente es la representación objetiva del mundo exterior, reflejar la realidad tal cual es, ¿sí? Y para eso va a buscar una verosimilitud. Recordemos, verosimilitud, ¿qué significa? Es la cualidad, la característica que hace que un relato sea algo creíble, que sea algo que pueda llegar a pasar en la vida real. Bien, el segundo objetivo que va a tener es una intención de crítica hacia la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a reflejar la realidad tal cual es, bueno,
La voy a reflejar con sus cosas buenas y con sus cosas malas, con sus justicias y con sus injusticias, ¿sí? Al mostrar todas esas injusticias que aparecen, queda en evidencia que lo que estaba pasando en la sociedad en esa época no era algo tan positivo, ¿sí? Porque está bien, hay algunas personas que están viviendo en ese progreso, en ese bienestar, pero hay muchísimas otras que están viviendo en el medio de la pobreza, ¿sí? Entonces se va a ver esta cuestión crítica también. El método a través del cual se van a ir generando estas obras realistas es principalmente a través de la observación directa y la toma de apuntes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A la hora de narrar lo que sucedía en la vida, por ejemplo, de la burguesía, lo que se intentaba era primero contemplar, primero observar qué era lo que pasaba en la vida real, ¿sí? En esos círculos sociales, para luego tomar nota de eso e intentar reflejar dentro de la ficción de la manera más fiel posible lo que sucedía dentro de esos ámbitos, ¿sí? De hecho, uno de los autores más conocidos de lo que es el realismo del siglo XIX fue Honoré de Balzac, ¿sí? Un francés, que él afirma que debe estudiar la realidad de la misma manera que un científico estudia la naturaleza, ¿sí? De alguna manera, para estos autores, para estos escritores, la realidad era su objeto de estudio para poder desarrollar la ficción, ¿sí? Bien, en cuanto a los antecedentes que tiene el realismo, lo primero que debemos destacar es la picaresca, ¿sí? Con el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es una obra muy importante dentro de lo que es la literatura española. No nos vamos a preocupar tanto en esa cuestión, pero sí debemos decir que es una de las primeras obras donde hay una presencia y un protagonismo de las clases bajas e incluso marginales, ¿sí? De aquellas personas que están separadas de la sociedad y que deben luchar para poder sobrevivir. Eh, Va a haber muchísima crítica social en esta obra, ¿sí? Donde tenemos un niño pobre que es Lázaro, que debe asegurar su supervivencia obedeciendo a diferentes amos que se lo van a llevar, lo van a maltratar y lo van a criar de determinada manera. Bien, no nos vamos a centrar mucho en esto, no es algo tan relevante para nosotros. Y otro antecedente que se puede mencionar es la novela del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Que dio origen a la novela moderna que conocemos hoy en día. No nos vamos a preocupar demasiado por estas cuestiones, ¿sí? Estas obras solamente las menciono para que las tengan en cuenta como antecedentes, pero no vamos a profundizar demasiado en sus historias, ¿sí? En cuanto a los representantes de lo que es el realismo del siglo XIX, vamos a tener principalmente en Europa, ¿sí? Francia, Rusia e Inglaterra. En Francia vamos a tener a Gustave Flaubert, ¿sí? Con Madame Bovary. Vamos a tener a Stendhal con la novela Rojo y Negro y a Honoré de Balzac, quien había mencionado anteriormente. En Rusia vamos a tener a Dostoyevsky, ¿sí? Fyodor Dostoyevsky, con Crimen y Castigo y varias obras más, junto con Tolstoy, León Tolstoy, ¿sí? Que escribió Ana Karenina y también escribió La Guerra y la Paz, que son obras muy importantes. También acá pueden encontrarse a Anton Chekhov, ¿sí? Otro escritor ruso, pero bueno. Y en Inglaterra, al autor más importante que vamos a encontrar es Charles Dickens, ¿sí? Cuyas obras más conocidas son Oliver Twist y David Copperfield. Bien, acá tienen un mapa donde se puede identificar un poquito de estas regiones de donde surgieron los principales representantes, no nos vamos a centrar demasiado en eso. Avanzamos y vamos a encontrar las consecuencias que generó este realismo, ¿sí? Hay dos vertientes luego de lo que fue el movimiento realista. Uno fue el naturalismo y otro fue el género de la novela psicológica. Si hablamos del naturalismo, vamos a hablar de un realismo acentuado, llevado a un punto más extremo, más exagerado, ¿sí? Donde se muestra algo mucho más crudo, una realidad mucho más fría, más descarnada, ¿sí? Que se va a enfocar principalmente en los sectores más bajos, en las clases pobres y marginadas. Bien, por otro lado va a tener
la novela como una suerte de documento social. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser un registro, la obra, de lo que pasa en la sociedad en esa época. De alguna manera casi que tiene un rigor hasta científico, podría decirse. De ahí la influencia que tienen las ciencias naturales en esto. Y otro elemento a destacar es la cuestión del determinismo social. ¿Qué quiere decir el determinismo social? Significa que si yo nací en una clase social determinada, estoy destinado a crecer y morir dentro de esa clase social, ¿sí? Y en el caso de la novela psicológica, lo que vamos a tener es que continúa con esta línea de realismo, de reflejar fielmente la realidad de una manera verosímil, pero lo que va a hacer es dejar de preocuparse tanto por la sociedad, por aquello ajeno, externo que lo rodea, y ocuparse un poquito más de lo que es el interior del personaje, ¿sí? En la mente del protagonista, en los conflictos internos que él tiene. Un ejemplo de esto podría darse dentro de lo que es la literatura argentina con El túnel de Ernesto Sábato, que es una novela donde el protagonista cuenta desde la prisión qué fue lo que lo llevó a asesinar a la mujer que él amaba, ¿sí? Bien, ahí tenemos un caso de lo que sería la novela realista de vertiente psicológica, ¿sí? Bien, esto fue un panorama general de lo que es el realismo, tanto como movimiento del siglo XIX, como también como un subgénero dentro de lo que es el género narrativo, ¿sí? Cualquier duda que surja a partir de este video pueden consultarme a través del foro. Bueno, que tengan un buen día, hasta luego.